¿Cómo esperar en las promesas de Dios? Voy a compartir contigo mi testimonio y darte la guía que la palabra de Dios nos anima a seguir para poder esperar esas promesas que probablemente estén estancadas en tu vida y no veas la respuesta a tu clamor, tu necesidad. Hoy quiero compartir contigo parte de mi vida. Y si tú eres creyente, tienes el Espíritu Santo y Él te ayudará a esperar que este video culmine para que Dios te hable. No lo eches de menos. Quédate el tiempo necesario porque el Señor está aquí en medio de nosotros. Amén. Mira, ¿qué es una promesa? Una promesa es el compromiso, el pacto, la responsabilidad que toman dos partes para ejercer algo que se ofrece. Una promesa es algo que tú estás esperando. Y muchas veces cuando venimos a la palabra, a la Biblia, que tiene miles de promesas, Dios te habla, ¿cierto? Dios nos habla. Pero a veces esa respuesta, la realización de esa promesa establecida en su palabra, no llega. Y tú te desesperas. No desesperamos como creyentes, pero quiero darte un versículo que es muy real y lo dice el libro de Números, capítulo 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. O sea, cuando el Señor nos da una promesa, porque su palabra es sobre nuestra vida, tú lees la Biblia, abres y una prédica, una enseñanza, un texto bíblico, te toca en lo más profundo de tu ser y dices, esta palabra es para mí. De pronto, pasa el tiempo, pasan los días, los meses y muchas veces los años y la promesa no llega. Durante mucho tiempo yo crecí, les conté, y viví en un hogar que tenía el flagelo del alcohol durante muchos años. No fue sencillo para mí creer contracorriente, ver la palabra de Dios, leer cuando me convertí al Señor y Él me daba promesas, tu casa será salva, ningún arma contra ti prosperará, yo te voy a bendecir, yo te voy a levantar. Y mucho tiempo esperé esa promesa. Mis ojos, como los tuyos, no veían la respuesta. Tenía que esperar. Y para mí, que en el mundo siempre he obtenido las cosas de manera inmediata, porque me he esforzado para que sean así, en Cristo era totalmente diferente. Tenía que venir a esta palabra y decir, Señor, tu palabra dice, escrito está, yo no voy a retroceder, yo quiero ir adelante, quiero caminar, quiero creerte. Y esperar a veces desespera, como tú que estás esperando, hermana, la promesa de Dios. En mi caso, yo quería la salvación de toda mi familia, la transformación de mi papá, ya mi mamá había fallecido, pero yo quería ver a mi papá restaurado, cambiado, ser otra persona, esa persona que yo anhelaba desde pequeña. No digo que haya sido un mal padre, todo lo contrario, pero había una debilidad en él que había azotado a mi familia por muchos años y yo esperaba. Y contra todo yo le creía a Dios. Era doloroso, porque cuando la realidad te golpea la vida, pero tú tienes una promesa, comienzas a creer que esa promesa no va a llegar o no se va a cumplir. Es ahí que tú tienes que venir a la palabra. Yo venía, me tiraba de rodillas, literal, doblaba rodillas y le clamaba al Señor y le decía, tu palabra dice, escrito está. Yo sigo esperando, Señor, a través de ese fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, que tú y yo debemos desarrollar en nuestra vida, porque es un fruto propio del Espíritu Santo. Entonces tenía que desarrollar la paciencia en mi vida, creer, orar, clamar. Todo era diferente, adverso, contrario, doloroso, pero yo perseveraba, orando, clamando, pidiéndole a Dios, hasta que, como le decía a Ana, la madre del profeta Samuel, hasta que el Señor se acordó de mi clamor y transformó la vida de mi papá. Hoy podemos disfrutar de un papá que nos escucha, nos habla, que ya está entrado en años, que nos habla a través de la sabiduría y nos da consejos y cosas para poder seguir adelante. Pero eso fue un proceso, no fue de la noche a la mañana. El problema es que no sabemos esperar. ¿Recuerdas la historia de José? José en la Biblia, Dios le da un sueño que iba a ser un hombre en autoridad, que el sol, la luna, toda la gente se iba a inclinar delante de él. Desde que le dio el sueño el Señor hasta el cumplimiento y el desarrollo de ese sueño, José pasó 12 años de procesos dolorosos, pero él nunca
perdió la visión sobre ese sueño. Él perseveró a pesar de que entró en la cárcel, fue vendido, despreciado, acusado injustamente, difamado. Pero Dios, como no miente, por eso acá dice, Dios no es hombre para que mienta, el hombre te puede mentir. ¿Cuántas veces personas han roto nuestro corazón dándonos promesas que nunca cumplieron? Pero Dios no es así. Entonces José esperó la promesa, como yo esperé la promesa. Y al rato vi la respuesta de Dios. Bueno, al rato no tanto, al tiempo vi la promesa de Dios. José esperó un proceso de 12 largos años para que Dios respondiera a su clamor. El Señor honra tu perseverancia, tu fe, tu paciencia, tu continuidad de la pasión de buscar su palabra, del amor por leer la Biblia, del deseo de buscarlo en oración. Esa pasión y esa hambre, Él la va a honrar. Llegó la promesa a José, se reconcilió con toda su familia y esa promesa, escúchame bien, no solamente va a alcanzar tu vida personal, sino también a los tuyos. ¿Cuál es la petición y el deseo de tu corazón? ¿Por qué estás orando? José fue bendecido, él, las generaciones, la humanidad, su familia, su padre. Muchas veces tú y yo estamos esperando eso y no se da, ¿verdad? Pero Dios no es hijo de hombre para mentir, no lo va a hacer. Es libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Si Dios te ha prometido algo, Él lo cumplirá. Su palabra es inquebrantable, hermana. Ahora tienes que esperar sus tiempos. Hoy veo muchas de las oraciones que le hice a Dios respondidas. Muchas de las cosas que le clamé, le oré, ayuné, me levanté de madrugada, me entregué a Él, me separé. Muchas están siendo respondidas y otras tantas siguen en espera. Pero por eso voy a dejar de creer. De pronto, de no haber tenido un hogar con mis hijos, de haber sido una madre ausente, logré de parte del Señor, porque no lo hice en mis fuerzas, que mis hijos tuvieran una relación sana conmigo. Y me llega la noticia de que voy a ser abuela. Feliz, la felicidad completa, mi padre bien, mis hermanos bien, casada con mis hijos. Abuela, qué felicidad en mi corazón. Mi hijo va a tener su familia. Voy a poder estar al lado de mi nieto. Lo que no pude hacer con mi hijo mayor, Joaquín, ni Roger. Voy a cumplir ese deseo. Veía todo ya, wow, en fuego, agradecida con Dios. Y de pronto se mueve todo. Joaquín está en Chile viviendo su vida porque todavía no regresa a los brazos del Señor, pero está viviendo sus propias experiencias que no puedo cortar. Lo único que puedo hacer es orar por él. Mi nieto está por otra provincia de Perú, lejos de mí. No disfruto de ellos. Como tú, madre, como tú, que estás esperando la promesa y de pronto todo se derrumbó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de creer en el Dios que nos sacó de las tinieblas a la luz? De ese Dios que nos ha prometido y ha cumplido cada una de las cosas que ha ido cumpliendo, prometiendo. No, duele, obviamente duele. Tener a tu hijo en prisión duele, es un dolor que viene desde el vientre, desgarrador y termina en un clamor como un aullido. Duele, pero por eso voy a dejar de creer en mi Señor. No, sé que en algún momento, en su tiempo perfecto, Él hará lo que tiene que hacer. Salvar el alma de mis hijos, salvar el alma de la gente que mi nieto, por allá, por acá, pero yo sigo orando y sigo esperando el cumplimiento de la promesa en su tiempo perfecto. Me aflige, me duele, por supuesto, pero ¿a dónde voy? ¿A quejarme con la gente? No. Aprendí a quejarme, a llorar, a clamar en su presencia. Sigo esperando su tiempo perfecto, porque los tiempos de Dios son perfectos. La palabra dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Él tiene la hora exacta en que la familia de mi hijo volverá a unirse, porque la maldición no se repite. Yo la corté, yo llegué a Cristo y rompí, quebranté, se pudrió todo yugo de esclavitud o maldición generacional para que mi hijo no tenga su familia como en algún tiempo yo no la tuve. Yo rompí, yo no me acostumbré, hermana, a la situación que vivía. Yo clamo de día y de noche y espero su tiempo perfecto, según el libro de Eclesiastés. Así que todo tiene su tiempo. Si hoy estás sembrando con lágrimas, con regocijo segarás. Pero ¿quieres un consejo? Anda, llora, clama, quéjate, desgárrate, como lo hizo Ana delante de la presencia de Dios. No hay otra forma de esperar los tiempos perfectos de Dios. Ahora, la espera es un fruto del Espíritu Santo que tiene que desarrollarse en tu vida. Somos desesperadas a veces, ¿no? Deja que Dios obre, hazte a un lado, deja que Él actúe haciendo lo que tú y yo no podemos hacer.
Lee tu Biblia y hay miles de promesas para el creyente. Pero si no la lees, ¿cómo puedes esperar en su promesa? Cuando tú lees la Biblia te ves enfocado, te ves reflejado en ella y dices, gracias Señor, lo seguiré esperando. La promesa tuya. Yo no he visto en la palabra de Dios historias de hombres y mujeres que hayan sido sumamente bendecidos y la promesa haya venido. Abraham y Sara se desesperaron, pero la promesa llegó. Isaac, el hijo de la promesa, llegó, pero ellos se desesperaron. Las consecuencias las sufrimos hasta el día de hoy. No te desesperes, aprende a esperar los tiempos de Dios. Amén. Y otra de las cosas que tenemos que hacer es esperar con fe y alimentarnos de la palabra de Dios. La palabra para mí es como medicina a mis huesos, como ese aliento que necesita mi alma. Llegará el día, hermana, porque no voy a dejar de creer en sus promesas por la circunstancia que vivo. Mi realidad me dice una cosa, pero la palabra, las promesas me dicen otra realidad. Mira lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hoy mi papá es la respuesta a mi clamor. Veo la gracia, la respuesta, la bendición de Dios. Cambió, se transformó. Dios hizo el cambio. Ahora es un hombre de fe, con su edad, con sus achaques de un hombre que ya pasa los 80 años, pero es una promesa de Dios cumplida. Como la vida de mi familia, podría haber sido nuestra historia diferente. Crecimos en un hogar disfuncional, pero mi familia es unida. Es una promesa de Dios cumplida, por supuesto, porque hay fe. La palabra de Dios dice en Habacuc, más el justo por su fe vivirá. Cuando llega un problema, pero tú tienes una promesa aquí, en la palabra, y llega una prueba, una aflicción, un proceso largo, tú tienes que aferrarte a la palabra, seguir orando, esperar los tiempos perfectos de Dios y alimentarte de su palabra en una espera que te da el Espíritu Santo de Dios. Espero que esta enseñanza te bendiga, que este compartir. Yo quiero que me cuente cuánto tiempo llegas o tienes esperando la promesa de Dios. A mí me ha servido esperar en el Señor y ver la respuesta de Él, no la que yo logro con mi esfuerzo humano, sino la que Él hace, proteger a mis hijos, proteger a mi esposo, a mi padre, a mis hermanos, a mi familia, mi llamado, mi iglesia. Es una promesa y yo espero en ella. No es lo que ves, es lo que crees. Así que dile a esta circunstancia que estás viviendo hoy en desesperación, pronto veré la respuesta de Dios cumplida en este deseo de mi corazón. Yo sigo esperando. Llegará el día, porque escrito está, en que toda mi casa se junte, pueda ver a mi familia reunida, en que mi nieto crezca cerca a mí, si es la voluntad de Dios, es una promesa, en que pueda estar con mi familia junta y se vuelva a reunir un domingo en casa después de un culto toda mi familia. Esa es una promesa de Dios y sigo esperando en ella. Me quebranto, obviamente, porque duele, pero no dejo de creer en la voluntad perfecta del Padre y que en Él tiene algo especial para cada uno de los míos. Espero que mi testimonio te bendiga. Déjame escrito qué estás esperando, cuál es la promesa que Dios te ha dado y si has dejado de creer, cuéntame para poder orar por ti. Que Dios te bendiga, familia de Dios, comparte.